En el programa anterior, Felipe Piña analiza cómo desde el propio origen de nuestra patria hubo una disputa de intereses entre la oligarquía y el imperialismo y los derechos y necesidades de las clases populares. Hoy analizaremos ese conflicto histórico desde fines del siglo XIX hasta comienzos de la nefasta década del 90 en el siglo pasado. Y la consolidación ahí del 80, fin de la campaña del desierto y todo esto que venimos hablando, de la Argentina agroexportadora, ¿no? La Argentina compradora de manufactura y exportadora de materia prima, con un modelo excluyente tanto en lo económico como en lo político. La gente no votaba, la participación popular en la política era nula, se seguía un caudillo, pero la gente no podía expresar su voto, el voto cantado, ¿no? Que te podían matar en una elección si vos votabas en contra de lo que quería el presidente de mesa, ¿no? Y además la exclusión desde el punto de vista económico, ¿no? Aquel granero del mundo era un granero muy, muy injusto, ¿no? Primero, el concepto de granero es un concepto bastante dudoso. Granero es un depósito, no es algo de lo que uno puede estar orgulloso, ¿no? Uno podría estar orgulloso de una fábrica, de un país en producción, pero un granero es un depósito de granos que nos condena a ser proveedores de materias primas, que es un poco el modelo que reivindican los conservadores para la Argentina. Quizá el mejor momento es 1910, el centenario, ¿no? Para ellos. ¿Y por qué? Yo he escuchado a algunas personas que respeto, que hasta tengo algunas coincidencias, muchas coincidencias, que destacan aspectos positivos de la generación del 80. Es que los tiene. Estamos hablando, acá veníamos hablando de los aspectos sociales y económicos. Tiene aspectos positivos como su laicismo, por ejemplo, la promoción de la educación, ¿no? La ley 1420 es una ley realmente muy progresista, es decir, que fomento de la educación primaria obligatoria, por supuesto las leyes laicas de matrimonio civil, de registro civil, de quitarle poder a la iglesia, ¿no? A una iglesia que tenía muchísimo poder desde el punto de vista político. Por ejemplo, los padrones eran padrones eclesiásticos, ahora pasan a ser padrones estatales. Bueno, muchos avances en ese sentido, eso sí es positivo. Ahora, lo otro es... Pero con una Argentina empobrecida. Empobrecida, una Argentina para pocos, una Argentina que brinda oportunidades de trabajo, pero con salarios bajos, con costo de vida muy alto, cosa que se ve, por ejemplo, en los niveles de pobreza de la época donde éramos la quinta potencia mundial, con un ingreso per cápita extraordinario, porque eso son estadísticas, ¿no? Dividir el Producto Bruto por la cantidad de habitantes te da, en un país poco poblado, cifras que superaban a Francia, a Inglaterra, etcétera, ¿no? Que eran totalmente absurdas. ¿Sí? Y uno puede decir, quizás ligeramente, si es así, no, corregime, por favor, que la inmigración, ya sea desde el punto de vista de trabajadores, que uno puede decir que nutre los restos del rosismo y el montonerismo, más la inmigración con ideas que venían de Europa, es lo que empieza a hacer crujir a este modelo del 80, para que después de este centenario fastuoso pueda aparecer Irigoyen. Sí, sin duda. Incluso el movimiento obrero, ¿no? Es producto de esto que vos decís, de un poco las luchas populares previas y de las corrientes que llegan con la inmigración, el anarquismo, el socialismo, que van a ser en Argentina la conformación del movimiento obrero más importante de América Latina, previo al peronismo, ¿no? Movimiento potente, combativo, con grandes logros, ¿no? Poniendo en jaque realmente al poder, porque los partidos que se sucedían en el poder eran partidos del sistema, si era autonomista, nacionalista, no había ningún peligro para el poder realmente. El poder arranca con estos movimientos, particularmente con el anarquismo, y luego con el radicalismo, que es un radicalismo absolutamente insurgente. Es un radicalismo que no acepta de ninguna manera, a diferencia del socialismo en algún momento, no acepta participar en elecciones fraudulentas. Entonces hace revoluciones como la del 90, la del 93, la del 5, con acompañamiento de algún sector de las Fuerzas Armadas, que va forzando conjuntamente con toda la lucha obrera al poder a lanzar una ley como la ley Sáenz Peña, ¿no? Que es una ley que de alguna manera legitima el poder por un lado, pero también da cabida a los sectores medios a un voto legítimo, ¿no? Es decir, a votar ya sin fraude,
por el voto secreto universal obligatorio, que será gradual eso, ¿no? Que la gente aprenda a votar y pueda votar va a llevar su tiempo. Y el primer presidente efectivamente electo legítimamente es Irigoyen, en 1916. ¿Cuál era la base social de Irigoyen? Digo porque recién dijiste sectores medios. Sí. ¿Los sectores populares también respaldaban en su mayoría a Irigoyen o todavía eran más espectadores? Sí, eran más espectadores. Yo creo que la gran base de Irigoyen son los sectores medios. Un sector del movimiento obrero quizá más ilustrado, más lo llamaba la aristocracia obrera, por ahí. Pero esencialmente lo que llega al gobierno con Irigoyen son los sectores medios y la oligarquía, que también se adapta porque tenemos apellidos muy notables y estancieros muy importantes en el gobierno de Irigoyen. Tenemos Santa Marina, tenemos Pueyrredón, es decir, sectores que tratan de cooptar a ese radicalismo, que se dan cuenta que la cosa ha cambiado y que no hay que perder porciones del poder totalmente, ¿no? El radicalismo se muestra interesante en muchas cosas, contradictorio en otras, y su gran contradicción tiene que ver con el movimiento obrero, cómo manejarse con el movimiento obrero. Es un partido de clase media que tiene esa dificultad, que va a tener conflictos muy graves, como la Semana Trágica, la Patagonia, los quebrachales, y a la vez una legislación obrera avanzada, hasta donde puede, porque tiene la bancada de Senado permanentemente bloqueándole todo, y con proyectos de crecimiento de la participación estatal, que es el más importante antecedente al peronismo en cuanto al control de la navegación fluvial, de los ferrocarriles, de la industria, bancos industriales, que son todos proyectos bochados, nacionalización del petróleo, ¿no? Bochados en el Parlamento por los conservadores. Entonces tenemos, continuando tu narración desde 1810, la puja interna entre el centralismo porteño y el interior, que se mantiene, acentuada por la presencia del Imperio Británico, pero ahora aparece un nuevo actor en la década del 30, que es Estados Unidos. Estados Unidos, efectivamente, por el tema del petróleo. El ejército aparece como un actor importante de la política argentina, como un interventor. Hasta ese momento no tenía ese rol. No, el primer error lo comete Irigoyen cuando lo llama para reprimir la Semana Trágica, ¿no? Donde hay una participación militar en esa represión. Se va politizando en un sentido muy fascistoide el ejército argentino, y su primera intervención, ya tomando el poder, es en 1930, ¿no? Y ahí vendrá una politización que va a derivar luego en 1943 en el golpe que va a llevar a Perón al poder, pero con una división muy fuerte dentro del ejército, entre los sectores que tienen en claro que hay que darle una participación importante a la clase trabajadora y los sectores liberales tradicionales que dicen hay que volver al país de siempre, ¿no? Al país agroexportador, sector industrialista más moderno del ejército, y el sector que simplemente defiende la renta agraria, ¿no? Que es un poco el que representaba el general Justo, que va a morir justo en 1942, un año clave, ¿no? De cambio de la Argentina, sin duda. O sea que podemos saltar del 30 al 42. Sí, del 42, 43, época de guerra en el mundo. El GOU, este Grupo de Oficiales Unidos, que está en contra de la guerra y que tiene algunas simpatías con el nazifascismo, entendiendo que era el contrapeso del Imperio Británico, una lectura muy local de lo que pasaba en el mundo, y obviamente la aparición de un coronel que va a cambiar la historia argentina, que es Perón, ¿no? Hace poco escuché una frase que es de Chávez, pero creo que Chávez, vos lo debes saber quizás, es de un profesor o de un maestro de Chávez, de un historiador, que dice que si Bolívar y San Martín no hubiesen, por distintos motivos, que si San Martín se hubiese quedado en España y Bolívar no hubiese elegido ser protagonista de la historia, América igual hubiese construido la independencia. Es una pregunta antipática para el peronismo, digo, pero aparece Perón. Pero ya las fuerzas de la historia estaban lanzadas, ¿o no? ¿O los hombres son importantes? No, los hombres son importantes y los movimientos son importantes, porque lo que teníamos en 1945 era una izquierda muy preocupada por lo que pasaba en Europa, con una poca inserción local, digamos, de alguna manera,
y realmente Perón es el que va a trasladar, a hablar, a ocuparse de los problemas nacionales, ¿no? El 45 es un punto de quiebre en ese sentido, donde la izquierda argentina está básicamente ocupada del contexto de posguerra, e incluso lee que Perón es una continuación de Mussolini, y llega a aliarse insólitamente en la Unión Democrática con la embajada norteamericana, el Pre-Raden, ¿no? La sociedad rural, el bloque de poder, entendiendo que lo que había que cuidar acá era la democracia, entre comillas, que no existía en ese momento, porque había un fraude escandaloso, y bueno, equivocándose históricamente, como lo reconocerán los propios militantes comunistas, muchos de ellos en la década del 60, ¿no? El grave error histórico del 45. En definitiva, para lo que uno dice simplificando la derecha, lo que en aquel momento era la oligarquía, como siempre, defendiendo sus intereses. Por supuesto. Ahora ya con una Gran Bretaña declinante, que estaba en caída, y su aliado era Estados Unidos. Estados Unidos, que actúa de primera mano en la historia argentina con un embajador que hace campaña. Y la izquierda también, con una visión dependiente, porque estaba más ligada a los intereses de Moscú, o lo que pasaba en Europa. Exactamente. En la política, a los intereses propios nacionales. Claro, en un momento muy particular y cortito de la historia de la humanidad, que es 45-47 aproximadamente, que es la previa a la Guerra Fría. Es decir, el momento que son aliados todavía y que siguen pensando que el gran enemigo es el nazismo, ¿no? Es decir, con bastante lógica, veníamos del horror del holocausto, de la guerra, ellos seguían pensando así. Ahora, en Argentina los valores eran otros, la situación era otra. Trasladar exactamente ese escenario europeo a la Argentina fue un gravísimo error, sin duda, ¿no? ¿Esa consigna ni yanqui ni marxista es de esa época o es posterior? Arranca un poco en esa época, pero sí, se canta esa consigna. Es lúcida, ¿no? Sí. Porque digo, ahora es fácil decirlo. Se canta en esa época y se retoma mucho, ya después por la derecha peronista. Sí. Pero en aquel momento tenía un sentido... Hasta tiene un sesgo macartista a veces, por más que plantee lo de yanqui. No, porque en aquel momento se dirigía... Lo planteaba en el marco que vos señalás. Ahí era totalmente coherente, porque estaban los yanquis representados por Braden y los marxistas representados por la embajada soviética, ¿no? Si bien la verdad que no correspondían al marxismo o al socialismo, a la izquierda, ¿no? Yo creo que habría que cuestionar si eso era la izquierda realmente en Argentina, ¿no? Porque cuando se dice que Evita, por ejemplo, era anticomunista, uno lo debería decir en el sentido de aquel comunismo que representaba Vittorio Codovilla o los líderes, o Rodolfo Ioldi, los líderes comunistas en Argentina, que tenían una posición claramente reaccionaria, ¿no? Entonces, ¿eso es ser anticomunista realmente, o es estar en contra de esa estructura en el escenario argentino, que es otra cosa, ¿no? Ciencia, arte, tecnología. Tecnópolis. El desafío del conocimiento. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Vení con tu familia o con tu escuela. Consulta en www.tecnopolis.ar. Avenida General Paz Casi Constituyentes, Villa Martelli. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación. ¿Por qué? A ver, que alguien me explique por qué Perón, Frondizi, Ilia, incluso Onganía Isabel de Perón, caen por golpes militares, teniendo en cuenta que Onganía estaba que de Yerbacena, ¿no? Pero todos tenían algo en común. Con las grandes diferencias, tenían una política industrialista y tenían, con sus más y sus menos, una visión de que había que convivir con la clase trabajadora. Sí. Y que en el 76 eso se profundiza definitivamente y empieza un modelo que busca llevarnos a la esencia de la generación del 80, ¿no? La Argentina agroexportadora. ¿Me equivoco cuando hago esta simplificación? Yo no lo pondría Onganía en la lista, porque Onganía, si bien venía del sector que podríamos decir con cierta dificultad desarrollista, industrialista del ejército, el cordobazo es un punto de inflexión, ¿no? Ahí él, esa idea de la integración social y todo eso se le va al diablo, porque los trabajadores mejor pagos de la industria más potente y desarrollada de la Argentina se le revelan en Córdoba, y hay un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio de visión. O sea, ahí la revolución argentina se cierra sobre sí misma, e incluso empieza en un replanteo económico, que ya venía con Krieger Bacena, ¿no? Que era un hombre de los organismos internacionales, con ideas bastante parecidas a Martínez de Oz, en otro contexto del país, ¿no? Y en otro mundo. En otro mundo. Previo a la crisis del petróleo. Totalmente, en otro mundo. Pero yo no lo pondría Onganía en esa línea. O sea que podemos decir que Onganía es la primera iniciativa fuerte de la oligarquía y el imperialismo para
volver a Argentina, la generación del 80, fracasan y vuelven con mucha más violencia. Sí, de hecho el símbolo de Onganía es la entrada en la carroza del siglo XIX de la sociedad rural, ¿no? O sea, vuelve un presidente que representa sus intereses después de lo silbado que había sido Ilia, lo repudiado que había sido Ilia en la rural, volvía este tipo a representar todos sus intereses. No está muy presente eso de Ilia y la sociedad rural. Sí, claro. Siempre tenemos presente lo de Alfonsín. Bueno, la carta además que le mandan una carta intimidatoria a Ilia diciéndole que por lo menos que tiene que renunciar, ¿no? Y Ilia le contesta en la misma carta casi humorísticamente, ¿no? Como que si quieren hacer un golpe que lo hagan, digamos, ¿no? Así que no ande con tanta vuelta, ¿no? Así que esto es histórico, esta postura de la rural no es una novedad. Y bueno, y además, evidentemente las políticas de Onganía van en contrapelo de las de Ilia. Por ejemplo, una muy importante, la ley de medicamentos, ¿no? La ley de medicamentos que atacaba nada más y nada menos que a los monopolios farmacéuticos con una gran valentía, y uno de los primeros decretos de Onganía es anular la ley de medicamentos de Ilia, ¿no? Así que ahí hay empieza un cambio de paradigma importante que solamente cierra con represión, como vamos a ver a lo largo de la llamada Revolución Argentina, que es un proceso largo, ¿no? Es 66-73, o sea, son 7 años de represión, censura. Cordobazos, Hipoletazos, Viborazos. Claro, aparición de la guerrilla, secuestros, tortura, desapariciones, ¿no? En mucha menor escala, pero ya ensayando lo que va a venir después. Pero acá siempre los mismos intereses. Sí, acá y en el mundo, en América Latina, o sea, quizá en Argentina la disputa por la renta es más salvaje porque la Argentina era un país, como decíamos, de gran productor de riqueza, ¿no? Ya en la década del 70... Es una buena señalización, por supuesto. Es una buena aclaración, además. Lo que pasa en Argentina, en el seno del capitalismo, es lo que pasa en el mundo. Exactamente. Pero ¿por qué otras naciones, incluso americanas, han tenido más estabilidad institucional? Lo que no significa que le vaya mejor que a nosotros, porque basta con ver muchos indicadores económicos y sociales, y aún con todas estas derrotas y interrupciones que hemos sufrido los argentinos, por supuesto deberíamos estar mucho mejor, pero a veces comparando con otros países que nos ponen como ejemplo, no estamos tan mal y no estamos recuperando. Pero ¿por qué nosotros no alcanzamos estabilidad que, por ejemplo, alcanzó Brasil? En términos de bloques de poder y sectores populares. Para mí hay dos. O Estados Unidos, digamos. Hay dos elementos claves, ¿no? Uno es la existencia en esos países que vos nombraste, que no son cualquiera, Brasil y Estados Unidos, de burguesías nacionales. Es decir, clases dominantes con una clara conciencia nacional. Es decir, entendiendo por esto que si el país le va mal, a ellos le va mal, y si el país le va bien, a ellos le va bien, apostando a sus países con una conciencia, no digo patriótica, porque sería exagerar para un capitalista, pero sí de nacional en función de sus intereses. Exactamente. Y la otra, la gran, como dicen muchos sociólogos, la diferencia argentina es el movimiento obrero. Es decir, un movimiento obrero que ha sido históricamente combativo de toda la vida y que ha reclamado sus derechos bajo los regímenes que hubiera, dictaduras, proscripciones, cárceles, fusilamientos, desapariciones. Esto es una constante. Y ese movimiento obrero es la preocupación y eso tiene que ver con el accionar, a veces precautorio, golpes precautorios, de golpe de Estado, golpes económicos, golpes de timón económico, que tienen como eje controlar a ese incontrolable movimiento obrero argentino que marcó la historia de por lo menos, creo yo, los últimos 60 años, ¿no? Movimiento obrero que, por ejemplo, pudo mantener con gran esfuerzo cierta tasa de distribución de la renta, aún en condiciones increíbles. No lo pudo en la dictadura porque, bueno, ya era demasiado, ¿no? Pero si uno ve el nivel de combatividad que hubo en la dictadura, donde tuvimos 260 paros entre 1976 y 78, cosa que nunca se dice, no se habla muy poco de esto, ¿no? Parece que la lucha contra la dictadura fuera un tema de las clases medias. Bueno, creo que ahí tenemos la diferencia argentina, el problema argentino, dicen algunos. Para mí el orgullo argentino, ¿no? Para algunos el problema argentino. No sabía yo de los paros. Sí, 260. Cuando leo libros de los 70 vos ves sí. Compañeros que cuentan acciones. Bueno, desapariciones de comisiones enteras, ¿no? Mercedes-Benz, la Ford. Pero hablan de que un 66%, por lo menos yo me acuerdo al principio de los 80, decían que el 66% desaparecidos eran trabajadores. Bueno, que ahí apuntó
la represión, ¿no? La guerrilla era un trámite, liquidar la guerrilla fue muy sencillo, ¿no? El tema era atacar al elemento que podía efectivamente desempatar o complicar la vida, como dice Portantiero. El problema del 76 es que habíamos llegado al empate táctico, o sea, la distribución de la renta, aún en el horroroso gobierno de Isabel Perón, estábamos cerca del 49% para los trabajadores. O sea, esto era inaceptable para la clase dominante. Y llegamos en la dictadura a un 27, 28. O sea, fue brutal la transferencia de ingresos, ¿no? El empobrecimiento del 49 al 27. Al 27. En aproximadamente... Y no lograron desmantelar el Estado como ellos querían. No, ni el Estado, ni lograron desarticular el movimiento obrero tal cual ellos... Por supuesto, se llevaron a mucha gente irrecuperable y valiosísima, ¿no? Pero no lograron desarticular el movimiento obrero tal cual ellos querían, ¿no es cierto? O dejar de... evitar que sea un elemento importantísimo de la política argentina. Yo siempre pienso que Raúl Alfonsín quiso, cuando vuelve como presidente, cuando asume como presidente, con un caudal de votos importantísimo, esa postdictadura, obviamente salvando las enormes diferencias, llevar adelante un gobierno casi muy parecido a lo que pretendía Irigoyen, digamos, más vinculado a la nacional y popular, por supuesto, con ahí sí claramente, con un componente, con una base social más de clase media, aunque tuvo muchos votos populares. ¿Y qué pasa? ¿Por qué terminamos los 90? De la cual Alfonsín no es responsable, digo, pero... Bueno, el contexto era tremendo, ¿no? El contexto que le tocó era un país minado. Cuando se va a la dictadura le deja la deuda externa explotando. El primer pago de 4.000 millones de dólares era en febrero del 84. O sea que estaba condicionado políticamente y además ciertas dudas que a veces tienen que ver con el carácter del radicalismo también, ¿no? Es decir, un impulso importante en el primer año con un interesante ministro de Economía como Grispun y luego casi un renunciamiento cuando se produce la llamada economía de guerra a partir del 85, Plan Austral, economía de guerra y la instalación de un funcionario muy vinculado a los organismos como es Urril. Y una vuelta a la política más ortodoxa, ¿no? Que va a terminar en un verdadero desastre, ¿no? Yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta en aquel momento, ¿no? Con todo lo que uno respeta al doctor Alfonsín y su buena voluntad, seguramente, ¿no? Pero expresada en aquella famosa frase de Pugliese, le sale con el corazón y me respondieron con el bolsillo. Bueno, así responde el poder, ¿no? ¿Y por qué terminamos en esa hiperinflación que luego es lo que, lo charlaremos otro día, que da para otra charla, posibilita los 90? ¿Qué es lo que vos opinás? Bueno, yo creo que hay un contexto mundial que es el consenso de Washington, ¿no? Que es una ofensiva sobre América Latina, que era una política que había que aplicar, que era la reducción del llamado gasto público, la presencia estatal, todo lo que se plantea en Washington en enero de 1989, efectivamente, y que en Argentina se va a traducir en un avance de los factores de poder sobre el Estado, en un verdadero golpe económico, el no pago de los impuestos, el sentarse sobre las divisas, como se decía en aquel momento, la amenaza de algunos funcionarios del futuro gobierno, como Guido Di Tella, como Domingo Cavallo, que hablaban de que no pagar la deuda, que el futuro gobierno no iba a pagar la deuda, con lo cual había que apurarse a cobrarle a cierre de toda posibilidad de crédito en aquel momento. Y bueno, esto termina en lo que conocemos como la hiperinflación, ¿no? Una locura de aumento de precios, 189% en un mes, desconfianza que es muy atizada por los medios, ¿no? Y bueno, esto es el desastre que explota en mayo de 1989 y que termina luego aplicándole a la gente una vacuna contra lo que era el Estado, ¿no? Que lo hablaríamos en otro programa, pero que está súper interesante ese tema, ¿no? Como proceso que hemos relatado, pareciera que el final es apocalíptico, porque uno se va con la hiperinflación. Pero la historia sigue. La historia sigue y además hay una clase trabajadora que sigue luchando, que va a seguir luchando. Por eso me parece que lo más importante que yo rescataría de esta hermosa, rica, donde todos hemos aprendido esta charla y reiterar el agradecimiento, es lo que vos dijiste, ¿no? De que nos falta una burguesía, que no tenemos una burguesía nacional que piense en sus intereses,
desde el capitalismo salvaje, si querés, pero pensando en Argentina. Sí. Pero tenemos una clase trabajadora que nos diferencia de otras naciones y que es lo que nos permite ser optimistas. Sin duda. Así que te agradezco y te comprometemos a charlar los 90, el 2001, de ahí para acá. esta rica América Latina que hoy vivimos y llegar hasta nuestros días. ¿Cómo no? Sí, Gracias. Gracias. Muchas gracias. Si te contara de mis ruidos, descubrirías el mundo un pañuelo. Si te contara de mis ruidos, descubrirías el mundo un pañuelo, pero fuese uno u otro, sería una canción para doler como un insomnio.